nos dicen cuando nos doctrinan para los bautizos. Es un pasaje muy conocido cuando estamos doctrinando para el bautismo. Pero lo importante no es tan solo ver los primeros enunciados del verso, sino verlo en su totalidad y ver qué sigue. Algunos nos bautizamos y creemos que ahí acaba todo y que ya está todo muy bien. Pero la vida cristiana no es una vida estancada, es una vida que tenemos que empezar a caminar. De hecho, la palabra de Dios y Jesucristo nos recuerda que es un camino. ¿Cómo es el camino que recorremos con Jesucristo? ¿Es ancho o es angosto? La misma palabra nos dice que el camino es angosto. Pero no porque sea angosto, no significa que nos tenemos que desanimar o quedarnos ahí viendo cómo los demás avanzan y nosotros no. Qué difícil es qué triste es cuando nosotros vemos que vamos caminando y alguien se empieza a cansar y dice, ya no puedo. A lo mejor usted no ha hecho esto, de ir caminando y que alguien se canse y diga, ya no puedo. Pero en ocasiones cuando, por ejemplo, en competencias de atletismo, a veces suele suceder que los atletas dicen, ya no puedo. Y entonces dejan de seguir adelante. Es triste todo esto porque se prepararon para ese encuentro, para esa carrera, y de momento pues ya no pueden seguir. La vida cristiana es algo muy similar, es algo que nosotros tenemos que ir. Algunos van a ir más lento, otros van a ir más rápido, pero lo cierto es que tenemos que ir y no dejar que el cansancio, que las dificultades nos venzan y nos quedemos estancados o nos quedemos varados. Aquí la palabra de Dios al final, vamos a tomar el enunciado final, dice, así también nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ahí nos habla de un verbo, y un verbo sabemos que está significando una acción. Entonces aquí el verbo es andemos, ¿sí? Para que también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quiénes nosotros? Pues los que hemos nacido de nuevo, porque al principio está hablando de los que son muertos al pecado y vivos para Cristo. Y yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en esta condición de haber muerto al pecado y vivir para Cristo. Pero como le decía al principio, no se trata de que ya soy cristiano, ya soy nueva criatura y ahí me quedo. No, tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Y vamos a ver cómo debe de ser nuestro andar. Cómo debe de ser nuestro andar en la vida cristiana. Cómo tenemos que caminar. Vuelvo a repetir, quizás algunos avancen muy rápido, otros muy lento, pero tenemos que ir de cierta manera. Así como los soldados, cuando, por ejemplo, nosotros vemos un desfile, por ejemplo, el del 16 de septiembre, en el cual las fuerzas militares participan en un desfile muy bonito y vemos cómo van todos marchando a un mismo paso. Y algunos van haciendo algunas acrobacias, otros van haciendo otras cosas, unos cargan un tipo de accesorios especiales, otros van solo con su uniforme, pero todos van desfilando. Así es la vida cristiana, así imagínese usted que anda. Entonces, Dios no nos va a decir tienes que caminar recto, con el mentón hacia arriba, tienes que ir, no, Dios no nos dice así, pero sí la palabra nos dice otra forma en la que tenemos que andar, y una de esas formas en que debemos de andar está en este punto. Sí, yo encontré, tan solo para compartir este mensaje de menos de una hora, yo encontré 8 maneras o 8 pasos en el andar cristiano. La primera es esta, que debemos andar en vida nueva. Tenemos, la palabra de Dios nos manda a que debemos andar
andar en vida nueva. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Eso es lo que debemos de reflexionar. ¿Qué significa andar en vida nueva? Bueno, nuevo es algo que no se ha usado o que no se ha estrenado. Y la palabra de Dios nos dice que debemos así andar nosotros en una vida que está libre de todo lo que hacíamos en el pasado. Estamos caminando en esa vida. Hemos dejado prácticas, hábitos, cosas que antes hacíamos y que ahora ya no. No me estoy refiriendo al alcohol, no me estoy refiriendo a la droga, no me estoy refiriendo a esas cosas, porque sabemos que hay testimonios hermosos de personas que cuentan su testimonio y hablan de esto, de su vieja vida pasada, en la cual estaban sumergidos en algún hábito, en alguna situación que los mantenía atados y que no podían liberarse hasta que viene Cristo. Pero hay otras cosas que son más sutiles y que quizás todavía, así como las practicábamos antes de bautizarnos, las seguimos practicando. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de andar en una vida nueva, en una vida que esté libre de todo lo que hacíamos antes de venir a Jesucristo. Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo a través de esta porción de la palabra, que andemos en una vida nueva. Y es bien importante porque de aquí se desglosan todas las demás. Vamos a ver la segunda de Corintios 5:7. Si alguien lo puede leer, por favor. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Gracias, hermana Cari. ¿Cómo andamos, hermano? Por fe. ¿En realidad andamos por fe? ¿O porque lo dice la palabra? Es importante que nosotros nos autoanalicemos y veamos si en verdad andamos por fe. ¿Qué es andar por fe? ¿Qué es caminar? Confiar, exactamente, confiar en que Dios va a cumplir su palabra. Eso es caminar en fe, saber que lo que Dios está comprometido a hacer a través de su palabra, Él lo va a cumplir tarde o temprano. Tarde o temprano Dios lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros caminamos en fe, podemos tener paz, podemos tener esperanza, podemos sentirnos contentos, alegres, aún en medio de la prueba, porque sabemos que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y Él tiene cuidado de nosotros. ¿O no dice así su palabra? Así lo dice, así dice la palabra de Dios: echad toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Amén. Entonces, ¿por qué a veces pasamos largos periodos de nuestra existencia pensando en cosas, pensando si Dios nos da sus promesas? ¿Por qué muchas veces nos roba el sueño, el porvenir? Nos roba el sueño situaciones que no salen de nuestro control. ¿Por qué? Eso no es andar por fe. Andar por fe es saber que Dios va a hacer y que Él tiene cuidado de nosotros. Tan solo con saber que Él tiene cuidado de nosotros, eso es más que suficiente para que nosotros vivamos libres de preocupación. Es cierto, va a haber momentos en que cuando recibes la noticia te impactas y de momento como que te tambaleas.
pero luego nuevamente retomas y dices, no, pero la palabra de Dios dice esto y yo creo a la palabra de Dios y Él va a hacer cosas grandes en mi vida. Eso es andar por fe. Cuando aunque venga lo que venga, sabemos que Dios está con nosotros. Qué hermoso cuando decía Jesús a los que le seguían, dice, ¿por qué te afanas del día que vendrá? ¿Por qué te preocupas del día que vendrá? Basta a cada día su propio afán. ¿O no dice eso la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué a veces no nos dejamos caer en los brazos de Dios para que Él nos lleve y podamos andar en esa fe que Él quiere que nosotros caminemos? La palabra de Dios es muy clara ahí en ese pasaje que leyó nuestra hermana Cari. Dice, porque por fe andamos. ¿O no? Es importante que nos autoanalicemos, hermano, porque vamos a seguir adelante. Gálatas 5, 16 y 25. Gálatas 5, 16 y 25. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gálatas 6, 16. 5. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, hermana Adriana. Entonces, fíjense cómo aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, de esta provincia. Les está diciendo, y en dos ocasiones se lo repite, en el verso 16 y en el verso 25, que tenían que andar como en el Espíritu. Algunos decimos, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se come? ¿Cómo es andar en el Espíritu? Pablo les estaba diciendo a la gente, a los hermanos de esta iglesia, que había dos formas de vivir. Una era en la carne y la otra en el Espíritu. Y las obras de la carne son mencionadas, son un montón. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad. Y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que andemos de esta forma. En el Espíritu es ejercer los dones, el fruto del Espíritu. Que hay en nuestra vida amor. Más adelante lo vamos a ver que lo recalca Pablo. En amor, que haya gozo, que tengamos paz, que seamos pacientes. ¿Cuánta gente impaciente hay aquí? No me levante la mano, no levante la mano. La realidad es que habemos muchos impacientes. Y Dios quiere que seamos transformados, que cambiemos esa forma de ser nuestra, porque la impaciencia nos lleva a veces cometer acciones que nos van a hacer que nos vaya mal. La impaciencia no nos deja pensar y no nos deja razonar con la prudencia que Dios quiere. Entonces tenemos que aprender la paciencia, la bondad, la mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponerle unas voces aquí de amén al aparato para que cuando nos quedemos callados se oiga amén. Pero lo cierto es que debemos de hacerlo, hermano. Y miren, qué bonito se oyó así en coro que estábamos repitiendo las características del fruto del Espíritu, ¿verdad? Se oyó bonito que lo dijimos, pero a la hora de practicarlo es ahí donde nos atoramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de andar en el Espíritu.
y que no satisfagamos las obras de la carne. Qué tremendo es satisfacer las obras de la carne. ¿Cuánto les gusta satisfacer las obras de la carne? Andar en contiendas, en chismes, en disensiones, en hechicerías, en lujurias, en todas estas. ¿A cuánto les gusta? Fíjense, ni estamos para allá ni estamos para acá. Decimos, es que estamos término medio, hermano. No, pero acuérdense que la palabra de Dios nos insta a que no debemos de ser tibios. O somos o no somos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en dar esas características del fruto del Espíritu. A ver, me pongo a repasar, ya me lo sé de memoria, pero ahora los voy a analizar. ¿Qué me hace falta? Paciencia. ¿Qué me hace falta? Mansedumbre. ¿Qué me hace falta? Dominio propio. ¿Qué otra cosa nos hará falta? Pues es dominio propio, templanza. O sea, son tres cosas en las que fallamos mucho, ¿verdad? En la paciencia, en el dominio propio o templanza y ¿en qué otra cosa les dije? Bueno, cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos. Pues debemos empezar a trabajar en eso. Debemos empezar a trabajar en eso. ¿Qué hace usted para que sus árboles frutales den el fruto deseado? ¿Qué es lo que hace usted? Lo riega, se abona, ¿verdad? Se cuida. Algunos van a decir, pues yo por eso ni me gusta sembrar nada, porque no me gusta hacer eso. Pero aunque no le guste las plantas naturales, pero tenemos que, nosotros somos una vid, dice la palabra de Dios, y tenemos que dar fruto. Entonces empiece por analizar qué necesita usted para empezar a hacer que ese fruto empiece a producir, que ese árbol, que esa vid, que es usted, empiece a producir. ¿Qué necesita? Y en base a lo que usted necesita, va a ver cómo va a empezar usted a hacer sus oraciones pidiéndole a Dios por eso que necesita, y Dios va a empezar a suplir. Es que la verdad es que descuidamos todo eso, hermano. Lo descuidamos. Nos conformamos solo con decir, no, pues yo ya creo en Cristo, ya soy salvo y ya no necesito nada más, porque el pastor dice que es salvo y siempre es salvo y ya nada más eso. Pero no es así. Dios nos manda a que debemos de andar en el Espíritu. Es una orden. No está diciendo si quieres, si puedes, ay, cuando quieras. No, Dios no lo está diciendo así. Dios nos está dando una orden. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagas las obras de la carne. Entonces dése cuenta, y entonces tenemos que trabajar en eso. Ahorita usted que llegue a su casa, póngase a hacer la lista de características del fruto, que ya se las sabe, porque lo escuché, bien que lo escuché que las dijo. Póngase a escribirla y decir, a ver, esta sí, esta no, ya reprobé. Pues entonces pídale a Dios para que podamos dar ese fruto y obedecer a la palabra. Acuérdense lo que hablamos el día domingo de la obediencia a la palabra. Y ya sabe cómo le fue a Sedequías por no obedecer. Pero bueno, no queremos que pase eso, así que mejor vamos a empezar a trabajar en eso. Vamos con la cuarta, Efesios 5:2. La primera es que andemos en vida nueva, la segunda es que andemos por fe, la tercera es que andemos en el Espíritu, y la cuarta, a ver qué dice Efesios 5:2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, hermana Clara. Fíjese, nos dice la palabra que andemos en amor, que andemos en amor. Y si no le entendimos, hay muy claramente a quién nos pone de ejemplo. A Cristo. ¿Y qué dice la palabra que hizo Cristo? Nos amó y se entregó. Sí.
Eso es lo que Dios está buscando, que nosotros nos entreguemos amando. Entregar, no piense que lo estoy haciendo en referencia únicamente al matrimonio, sino entregarnos a una causa noble, a lo que Dios te ponga enfrente, hacerlo con amor. ¿Cuánta gente necesita amor, hermano, en esta vida? Todos ya sabemos que hay mucha maldad en el mundo. ¿Pero por qué hay maldad en el mundo? Van a decir, bueno, pues porque está Satanás y induce al mal. Sí, Satanás simplemente usa cosas para hacernos caer en sus trampas. Pero muchas veces las personas toman actitudes de maldad porque les hizo falta amor. Si nosotros abriéramos el expediente de toda esta gente que delinque, que son ladrones, homicidas, es gente que tiene un antecedente, ya sea que haya sido, no sé, tantas cosas que pueden haber pasado. Mire, por ejemplo, yo estaba viendo unas estadísticas de toda esa gente que les llamamos asesinos seriales. ¿Por qué son asesinos seriales? Es gente que mata por matar, gente muy lista, muy hábil, porque tiene esa característica que es gente hábil, que no tan fácilmente la atrapan la justicia. Y si es gente tan hábil y gente tan razonable, ¿por qué cae en esas actitudes tan bestiales? Y que me perdonen las bestias, pero que son actitudes que solamente una persona irracional las hace, de matar por matar. ¿Por qué? Y una estadística comprobó que esas personas, asesinos seriales, tuvieron abuso en su infancia. Fueron víctimas de abuso durante su infancia. Entonces imagínense, gente que queda marcada de por vida y que pues necesitan tener un encuentro con el amor de Dios. ¿Y quién puede ser portador del amor de Dios, hermano? ¿Quién? Nosotros. No lo diga con timidez, dígalo con convicción. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es la representante de Cristo en la tierra. Entonces nosotros debemos de cobijar a esas personas. Nos quejamos de la gente que vende su cuerpo, pero es gente, ¿sabe qué? Que para ellos no vale su cuerpo, porque fue abusado. O sea, ellos no ven la vida como nosotros la vemos, hermano. Y la única forma de sanar todas esas heridas, todas esas cosas que traen ahí arraigadas en su corazón, es a través del amor. Jesús es el máximo ejemplo, como el pasaje que leyó, ¿quién lo leyó? Perdón, ¿quién? Como el pasaje que se leyó, dice que Jesucristo se entregó. A lo mejor no nos podemos entregar a una asociación de benefactora, a una asociación civil, pero con que lo hagas con las personas que Dios ponga en tu camino. No ser a veces tan egoístas. A veces somos muy egoístas y solamente pensamos en darle amor a las personas que nos rodean, a las personas que tenemos ahí. Es que tengo 5 hijos, hermano, y me dedico a ellos. Pues sí, qué bueno que tengas 5, pero con que le des amor a otra persona no va a pasar nada malo. Al contrario, van a pasar muchas cosas buenas. Pero debemos de pensar a eso nos mandó Jesucristo, a pensar también en las personas que necesitan este amor. Y dice la palabra que andemos como Jesucristo
anduvo. Entonces, cuán importante es que aprendamos todo esto. Vamos con la quinta. Tercera de Juan 4, tiene solo un capítulo. Si alguien lo quiere leer, por favor. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias, hermana Clara. ¿Que andan en qué? En la verdad. Entonces no se le olvide, tenemos que andar en vida nueva, tenemos que andar por fe, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en amor y andar en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad? Pues la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en Cristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces la verdad es Jesucristo, y Jesucristo nos deja su palabra, nos da su ejemplo. ¿Sí? Aquí ya no se trata tan solo del amor, sino que andemos también en esta verdad. Hoy, fíjese que la mayoría de cosas que acontecen en nuestro mundo es una locura. Es una locura. Estaba viendo apenas un video de unas personas, según es de Alemania, unas personas de Alemania, que se juntaron para hacer una protesta. Si en realidad no tuve oportunidad de checar si el video era una noticia verdadera o una noticia falsa. ¿Sí? Se lo digo porque, bueno, quiero ser honesto. A lo mejor al rato dicen: solamente eso era una broma. Pero yo creo que no era una broma, por eso es que se lo voy a comentar. Se reunieron esas personas y querían ahora que se les reconociera como perros, porque ellos se sienten perros. En serio, hermano. Ahora ya la gente ya no tan solo es de que si se trata de ser hombre o si se trata de ser mujer. Ahora ya se sienten perros también. Y hacen como si fueran perros. Están protestando y están ladrando. Algunos caminan y así en 4 patas. Hacen acrobacias como perros. La gente. Por eso le digo, o sea, no creo que sea una broma para estar haciendo esas cosas y solamente publicarlas porque sí. Le digo, vi ese video ayer y digo, realmente que nuestro mundo cada día está más loco. Sí, y todo empieza por poquito. ¿Sí? Por los que primero dicen que quieren ser hombres, mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser mujeres. Ahora ya están los que quieren ser perros, al rato los que quieren ser otro tipo de animal. ¿Y a dónde vamos a ir con tanta locura? Es realmente una locura todo eso, hermano. Es realmente una locura todas estas situaciones que estamos viviendo. Pero para eso Cristo nos dejó su palabra, para que andemos en la verdad. Para que andemos en su verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor se van impregnando en nuestra mente, y al rato no falta algún cristiano que diga: pues tenemos que adaptarnos a las cosas que está viviendo la humanidad. Y por eso es que hay iglesias ahora que son de la comunidad LGBT y que son cristianos y que se bautizan y que comulgan y que hacen la Santa Cena y todo lo que hace Jesucristo, y hablan como si en verdad estuvieran con una vida consagrada al Señor. Y es una situación, hermano, triste, porque son personas que tienen el interés de buscar de Dios, tienen el interés, solo que no lo buscan como deben. Ese es el problema. Pero su espíritu anhela esa comunión con Dios.
Y por ahí no va a faltar que después ya haya iglesias de perros cristianos, que haya... Porque así está el mundo. De veras, parece una tontería lo que estoy yo diciendo, pero como estamos, es una situación que no está muy lejos de ser una realidad. Pero Jesucristo nos dice que andemos en la verdad. Y andar en la verdad significa que hoy más que nunca tenemos que levantar la voz. Tenemos que estar a favor de cosas que enriquezcan la justicia divina. Ir a favor de estas cosas nos va a hacer enemigos del mundo. Nos van a ver como gente retrasada, como gente, no sé, gente que ya no tiene cabida en este mundo. Pero debemos de mantener la verdad pura de Jesucristo. Tenemos que mantener la verdad pura de Jesucristo ante todo lo que estamos viviendo en el mundo. Ponernos la camiseta y salir adelante y defender las causas justas. Defender las causas justas. Porque a veces cuando nos comentan algo, y si estamos por ejemplo en un círculo de personas, en un círculo social, y empiezan a hablar de un tema X, por ejemplo del aborto, y la gente empieza a estar diciendo, no, pues el aborto, qué bueno que ya se legalizó, porque cuántas mujeres sufren a causa de violadores y traen al mundo niños que no tienen la necesidad de estar aquí, y ellas son libres de poder vivir una vida diferente, y empiezan a dar sus razones, y tú estás escuchando solamente, y no dices nada. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿verdad? Decimos, me van a tachar de provida, me van a tachar de religiosa, que es lo menos que me puede pasar. Lo más es que me agarren a golpes. Pues que te agarren a golpes. Ok, la verdad de Jesucristo no lo vale. ¿No lo vale? Han de decir, hermano, de verdad, se va a los extremos. Pero la Biblia nos menciona varios hombres que por predicar la palabra sufrieron, hermano. Pablo en su primer viaje misionero llegó y predicó en Listra, me parece, y ahí dice que lo agarraron, lo sacaron de la ciudad y le empezaron a golpear. Y lo dejaron, ¿saben por qué lo dejaron? Porque pensaban que ya estaba muerto. Imagínense cómo le tocó a este hombre de Dios. Lo dejaron porque ya lo dejaron bien hinchado del ojo, de la cara. A lo mejor hasta había mujeres, lo arañaron, le hicieron surcos en la piel. Bien golpeado a tal grado que pensaron que estaba muerto. ¿Y por qué fue? Por decir la verdad, por predicar la verdad. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros cuando estamos oyendo todo lo que la gente dice y que sabemos que es en contra de Dios y nos quedamos callados? ¿Cómo cree que lo tome Dios? Decir, bravo, mi hija, eres bien astuto, bravo, bravo. Sabes esconderte muy bien. Sabes evadir muy bien la verdad. Qué bueno, te voy a dar doble corona de vida. Te ganaste una doble corona de gloria. ¿Cree que Dios está contento? Estamos viviendo situaciones que debemos de decir la verdad. Y a lo mejor no vas a decirlo en un discurso, pero decir, ¿sabes qué? Con todo el respeto que te mereces, pero yo no comparto tu forma de pensar, porque la palabra de Dios dice esto. Si ya se empieza a burlar la gente y se empiezan a ir, bueno, que se vayan. Pero nosotros cumplimos. Dios no nos manda a estar callados, hermano.
Dios no nos manda a estar callados. Hoy más que nunca tenemos que salir y compartir la verdad que Dios nos dio. A eso nos llama el Señor. Debemos usar nuestra boca para estas cosas, no para otras que no nos dejan nada de provecho. A veces usamos nuestra boca para cosas irrelevantes, para cosas que no traen bendición a nuestra vida. Pero esto sí te va a traer mucha bendición. Jesucristo dijo, el que pierde su vida por mí, dice, la hallará. ¿No dice así la palabra de Dios? Ay, hermano, pero es que eso era hace 2000 años, ya no estamos en esos tiempos. Pues déjame decirte que vamos a regresar a esos tiempos. Si Cristo no viene antes, la iglesia va a sufrir mucha persecución. En verdad, hermano. En verdad. Y si en verdad andamos, como nos está diciendo la palabra, vamos a sobrevivir. Pero si no, vamos a dar la vuelta atrás. Y como la misma palabra de Dios nos dice, que va a haber mucha apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando dejamos la fe. Cuando dices, ¿sabes qué? Mejor aquí corrió que aquí quedo. Yo ya me voy. Y es lo que la palabra de Dios predice que va a pasar. ¿Sí? O sea, no es mío lo que yo le estoy diciendo. No se enoje conmigo. Es lo que Dios está estableciendo en su palabra que va a acontecer. Entonces tenemos que andar como Dios quiere que andemos. Vamos a la siguiente. Segunda de Juan, verso 6, porque nada más tiene un capítulo. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Gracias, hermana Cari. Aquí nos menciona dos formas de andar. Una es en sus mandamientos y otra es en amor. Si prácticamente ya hemos dicho esto, el amor, cómo debemos de andar en amor y también en base a sus mandamientos. ¿Qué es andar en los mandamientos del Señor? Pues obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos dice. ¿Cuántas veces obedecemos lo que nos conviene, lo que nos gusta? Lo obedecemos, pero otras cosas no las obedecemos. Y Dios quiere integridad. Eso es ser íntegro. Cuando nosotros, aunque no nos gusta lo que nos dice la palabra, lo obedecemos. Ahí es cuando podemos desprender una sonrisa de la boca de Dios y cuando Él se alegra en nosotros. Pero cuando somos convenencieros, perdón por la palabra, pero es la palabra. Cuando somos convenencieros, es decir, cuando hacemos lo que nos conviene, entonces Dios no puede manifestarse en nuestra vida como quisiéramos. Y Dios sabe cuando somos convenencieros, hermano. Como le decía el domingo, puede ser que engañemos a la gente que nos rodea, a la persona más íntima que tengamos. Puede ser que le engañemos, pero a Dios no le engañamos. Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que muchas cosas que sabemos y que conocemos no las realizamos. Entonces es necesario que andemos en sus mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas que dijo Jesucristo al inicio de su ministerio, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bueno que se lo sabe. Pero cuando hay algún problema con una persona, somos los primeros que estamos: entra y vas a ver.
Entonces, ¿dónde ponemos la palabra de Dios? La echamos en saco roto. No, aprendamos a vivirla, hermano. Me da mucho gusto que sabemos pasajes de la Biblia, pero hay que practicarlo. Yo no digo que no lo practique alguien, pero puede ser que en alguna ocasión no lo hagamos. Entonces es necesario que podamos realmente poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos con otro. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, hermana Clara. Fíjese, que andemos en forma, ¿qué dice? Dice, para que andéis como es digno del Señor, que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es la forma de andar digna para Dios? Ahí mismo lo dice agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas nos menciona la palabra, que es andar de una forma digna del Señor. Cuando usted va a una fiesta, le dicen, y si le dicen, es una boda, ¿a poco llega usted con playera o con camiseta de tirantes, con un short, con chanclas? Así vamos a una fiesta, una boda, por ejemplo. No, ¿verdad? Así no vamos. ¿Cómo procuramos ir? Pues mínimo bien bañaditos, bien arregladitos. Quizás no tenemos para un traje, pero una camisita, un pantalón de vestir, zapato de vestir. Y esa es una forma digna de presentarnos a un festejo de una persona humana. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de andar de la forma como es digna del Señor. ¿Y cómo es una forma digna? Agradándole en todo. Yo quiero que te imagines ahorita, si estuvieras frente a Dios, ¿cómo crees que te estuviera viendo? ¿Cómo crees que te estuviera viendo? Con ojos de misericordia. ¿Y cuáles son esos ojos, hermano? Así como... No, es que no se me figuran los ojos de misericordia. Como, no sé, con ojos de amor. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo piensas tú que te está viendo Dios en esta hora? ¿A alguien lo estará viendo así? ¿Alguien lo estará viendo así? ¿Alguien lo estará viendo así? Ya lo volviste así. O sea, para que la palabra de Dios esté, hermano, activa, tenemos que razonar lo que leemos. Por eso es que le estoy diciendo, piensa cómo te estaría viendo Dios. ¿A quién piensa que Dios lo está viendo y se está con una sonrisa? ¿Quién piensa que Dios está haciéndole así? ¡Qué bueno! No, más bien dicho, qué malo, porque entonces... ¿qué pasa?
A eso nos quiere llevar Pablo. Cuando está diciendo que andemos como es digno del Señor, en primer lugar es agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Sí? O sea, que el Señor esté satisfecho. Sí, porque cuando alguien te trata de agradar, ¿tú estás satisfecho o no? Cuando tu hijo es obediente y no tienes que andarle diciendo, ya te dije que tienes que hacer esto. Cuando le estás una y otra vez diciéndole, hijo, ya te dije, hija, por favor. Y ahí estás tú con tu paciencia pidiéndole a tu hijo, a tu hija que haga las cosas. Y el hijo, en lugar de que diga, ay, de veras, perdóname papá, perdóname mamá, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen o qué hacemos muchas veces? Nos enojamos. Ah, ya vas a molestar. Ya te dije que luego lo hago. Ya te dije que luego lo voy a hacer. En nuestra vida espiritual muchas veces así le hacemos a Dios. Dios nos dice, ya, olvida esas cosas, ya deja de hacer eso, ya. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Aquí la palabra de Dios dice que para que andemos como es digno del Señor, le debemos de agradarle en todo, en todo, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en la soledad, en todo le debes de agradar, en todo. Porque aunque tú creas que cuando estás sola o solo, estás solo, no estás solo, Dios está ahí. Dice la palabra que los ojos de Dios están puestos sobre el mundo, sobre justos e injustos. Pero no podemos desprender de él una sonrisa porque en realidad no le agradamos en todo. Esa es la realidad. Entonces fíjese cómo vamos o cómo podemos decir que andamos en el camino de Dios si no le tratamos de agradar. Debemos de pensar en todas estas cosas. ¿O en qué momento lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Cuando ya seamos unas personas ancianas y que tengamos ya casi, en lugar de respirar, ya suspiremos nada más y en ese momento querramos decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Qué injusto, ¿no? O sea, tuviste toda una vida para hacer grandes cosas por Dios y hasta el final se te ocurre pedirle a Dios. O sea, eso es querer verle en la oreja a Dios, hermano. Eso es abusar de su bondad, de su misericordia. Eso es abusar del amor de Dios. Por eso hoy en esta hora Dios nos está diciendo que es andar como es digno del Señor, es agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dios nos llamó para hacer buenas obras. ¿Cuántas buenas obras hemos hecho en estos días? ¿Cuántas buenas obras hemos hecho en estos días? Pues yo cuido a mis hijos, esa es tu responsabilidad, eso no es una buena obra. Pues yo le doy de comer a mi marido, pues también es tu responsabilidad, no es una buena obra. No confundamos nuestras responsabilidades con buenas obras, hermano. Buenas obras es cuando tú vas y haces cosas por el prójimo. Eso es una buena obra. Cuando tú haces algo por el prójimo, cuando tú haces cosas por Dios, esas son buenas obras. Pero no le llames a tus responsabilidades buenas obras, porque como les estoy diciendo, esas son responsabilidades. Luego, en tercer lugar, está diciendo aquí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, ir avanzando,
ir avanzando. Como yo ahorita les estoy diciendo acerca de este pasaje, visualicemos la palabra de Dios. La palabra es algo vivo, hermano. Solo que a veces nos aburre porque así como la leemos, así la queremos comprender. No, tenemos que hacer pausas. Por eso dice la palabra que el que medita en la palabra de Dios, meditar es cuando yo me pongo a ver, dice para que andéis como es digno del Señor. Entonces yo ahora me digo, pero ¿cómo es andar como es digno del Señor? Y me pongo a leer más adelante y digo, aquí me está dando tres acciones que es andar como es digno del Señor. Y las empiezas tú a visualizar y las empiezas a aplicar a tu vida. No que se las apliques a los demás, porque a veces somos buenos para querer aplicar la palabra a los demás. No, es primero aplicarla a mí y entonces voy a poder crecer, como dice aquí la palabra del Señor. Crecer en el conocimiento. Entonces debemos de andar como es digno del Señor. Y finalmente, van a decir, ya este hermano ya nos tiene harto con esas cosas. Primero de Juan 1:7. Primero de Juan 1:7. Amén. En la octava. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, hermana Clara. Fíjese cómo aquí la palabra de Dios dice que andemos en luz, en luz. ¿Y qué ejemplo pone? El ejemplo que pone es la comunión de unos con otros. Sí. La comunión de unos con otros. Aquí es importante aplicarlo a la iglesia. A la iglesia, porque la misma palabra de Dios nos dice que no puede haber entre la comunión, entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Hay gente allá que es un pan de Dios. Yo sé que hay gente muy buena. Incluso a mí me duelen comentarios que a veces llegan a mis oídos y que dicen, es que la gente de allá afuera es mejor que la que va a la iglesia. Pues sí, empezando por ti, porque estás murmurando. Sí, es la verdad. Y mira, hermano, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de Cristo. Usted lo sabe. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de Cristo. Ay, pero ¿a poco Cristo es así como son los hermanos de la iglesia? No, Él es santo, Él es puro, pero Él se fijó en nosotros. Dice la palabra que Él se fijó en lo vil y en lo menospreciado. Así dice la palabra, ¿o no? Aquí esas posturas de que soy muy pipiris nice y que a nadie le queda, hermano. Aquí nadie es el más riquillo de la iglesia y que vamos a sacarle para los fondos. No. Aquí todos tenemos el mismo valor. Amén. Entonces todos nos debemos de ver como iguales. Dice aquí la palabra que debemos de tener comunión los unos con los otros. Y si por ahí tú estás escuchando o tú viene un pensamiento diabólico que dices que la iglesia va puro hipócrita. Yo sé que usted no ha escuchado esos comentarios y menos los ha dicho, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Y eso significa que entonces no andamos en la luz, porque así nos está diciendo la palabra de Dios que es andar en la luz, cuando hay comunión unos con otros. Dios quiere que nos amemos, porque tenemos muchas cosas en común, hermano. A lo mejor lo que no tenemos en común es el apellido. No tenemos un apellido en común, pero hay muchas cosas espiritualmente hablando que compartimos. Entonces vamos a amarnos. Si la gente ve ese amor, hermano, la gente va a cambiar, va a creer. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva.
Dice la palabra que todos compartían el pan y que todos tenían todas las cosas en común. ¿Y Dios qué hacía entonces? Iba añadiendo, así lo dice la palabra. Él iba añadiendo, porque aquí nadie puede decir, ay, es que yo les hablé y se convirtieron por mí. No, el que le convierte a la gente es Dios. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos, pero el que convierte es Dios. Entonces nadie, dice la palabra, que nadie tenga un mayor concepto que del que debe de tener de él mismo. Tenemos que amarnos, hermano. Tenemos que borrar esas diferencias que a veces hay en los grupos, que no somos un grupo grande, ¿verdad? Dijéramos, ay, 5,000, una iglesia de 5,000 miembros, no. Pero aunque somos poquitos, a veces hay cosas, hay diferencias, y Dios no quiere eso. Dios quiere que andemos en comunión unos con otros. Y si hay diferencias entre tú y tu familia, y que son cristianas, tu familia y tú, pues hay que limar esas asperezas. Y si hay diferencias entre tú y tus padres, hay que limar esas asperezas. Y si hay diferencias entre tú y tus hijos, hay que limar esas asperezas. Y si hay diferencias entre tú y tu esposo o esposa, hay que limar esas asperezas, hermano. A eso nos llama Dios, a que andemos en luz. Ponte de pie en esta hora.